An iron horse is scratching the landscape of Mexico like a sharp knife. Riding on both sides of it are thousands of anonymous individuals who are in search of freedom. Freedom, what makes life pleasant. They're just looking for a moment of life. On this journey, death and despair are two things that await many of them. The name of this horse is Bestia. Statistics show that every year it transports about 500,000 illegal immigrants, and of this number, about 80% are attacked or threatened in one way or another. Let us meet some of them and listen to their stories. Pues el motivo de este camino es como te digo, para buscar una mejor vida para nuestra familia y luego pues buscando nuevas oportunidades, ¿no? Todo México es bonito, pero el plan de uno no es quedarse acá, ¿no? Sino pues continuar y la meta es llegar a Estados Unidos. Las personas tienen que salir de sus países por la extrema pobreza que viven, pero sobre todo por la violencia estructural de la cual es víctima pues, prácticamente toda Centroamérica. Desde ahí ya pues, inicia este calvario de que las personas son desplazadas y cuando entran a México pues, existe una vulnerabilidad muy fuerte hacia ellos porque lo tienen que hacer de forma indocumentada. Se exponen en los caminos, tienen que subirse a ese tren como un transporte obligado prácticamente, donde las bandas del crimen organizado pues, están al acecho. ¿Por qué? Porque han visto a los migrantes como una mercancía. Una persona que pueda vivir en las montañas de Honduras no le va a generar en lo más mínimo pues, un impuesto al gobierno, no le va a generar económicamente ganancias a ese gobierno. Pero si esa persona, ese campesino, ese joven campesino, se va rumbo a Estados Unidos y logra llegar, al momento de mandar sus remesas, el gobierno sí recibe impuestos sobre esas remesas. Entonces, es ahí como se le ve al migrante como una mercancía desde su origen, tránsito y el destino de Estados Unidos. Y dentro de ese proyecto de desplazar a las personas para generar ganancias económicas, pues van quedando miles en el camino. COFAMIDE is a society made up of immigrant families who have gone to the US, but some of them have vanished in the meanwhile, and they have still to be accounted for. They are originally from El Salvador. They call on the authorities to find their relatives alive or dead. El objetivo de esta caravana es exigir que se respeten los derechos de los migrantes. Los derechos humanos son universales. No por ser indocumentados no tienen esos derechos, porque sabemos que en las cárceles hay muchos migrantes que están acusados solo por robarse tortillas, por robarse 20 pesos, por robarse una gaseosa. Solo por ser migrantes muchas personas están pagando condenas que legalmente no son. Yo busco a mi hermano que se llama Juan Carlos López Martínez. Él salió de El Salvador en el 2001. Como todos los migrantes salen con el deseo de llegar a los Estados Unidos. Ese sueño que en muchas ocasiones es un precio bien grande que hay que pagar. Él salió después de los terremotos de El Salvador, a causa de que la casa donde nosotros vivíamos se destruyó completamente. La ilusión que él traía era construirle una casa a mi mamá y a mi papá, para que ellos tuvieran una vida digna. Nosotros somos víctimas de la realidad que está pasando en México.
¿Dónde están nuestros familiares? Es el lema que nosotros tenemos. Y hasta no encontrarlos, vamos a seguir luchando. Y si los encontramos, igual vamos a seguir luchando, porque hay muchas familias detrás de nosotros que están sufriendo lo mismo. Del caso de mi hermano hay 18 personas desaparecidas. Esas 18 personas comenzamos en un principio a reunirnos, a exigir que se buscaran a nuestros familiares, pero ahí encontramos a más familiares. Cuando nosotros ya fundamos Cofamide, que es en el 2006, nos vamos dando cuenta de la cruda realidad. En un principio nosotros solo andábamos buscando a nuestros familiares, pero después vino otro problema, ver todo lo que sufrían los migrantes, todas las violaciones, todos los secuestros, todos los asesinatos que pasaban. Eso nos dio a nosotros más fuerza para seguir luchando. La ausencia de mi hijo a mí me causa mucho pesar y pues eso me impulsa a unirme a la lucha de la búsqueda. ¿Qué tenemos que hacer nosotros las mamás de Centroamérica para que nos busquen a nuestros hijos? ¿Qué debemos de hacer nosotros? ¿Quedarnos calladas? No podemos. Nosotros las madres somos la voz de los sin voz. Somos la voz de todos aquellos que han quedado en fosas clandestinas, enterrados como desconocidos. Yo cuando perdí a mi hermano, yo no quería a los mexicanos. Yo le echaba la culpa a todos los mexicanos. Decía de que cómo era posible que ellos trataran a la gente así. Pero cuando empecé a meterme más en este trabajo y ver que había gente que apoyaba a los migrantes, cambió totalmente mi concepto. Cuando empecé a visitar, así como en este caso, las patronas que le brindan comida a toda esa gente migrante, exponiendo sus vidas a que las pasen jalando ahí, que se las lleve el tren. A toda la gente que en los albergues les brinda un techo, una cobija, un colchón, veo de que en México hay gente de buen corazón. Y las patronas son un ejemplo que nosotros tenemos. Para nosotros ellas son unas grandes mujeres que nos dan mucho ánimo y pues nos dan un mensaje muy bueno. Amarnos los unos a los otros. Así es que hay algo que queremos dejar el mensaje, que si ya nos mataron a nuestros hijos, que no nos maten la esperanza. Pues a nuestras madres, familiares, padres que vienen a buscar a sus hijos, esposas también, ¿verdad? Este es el lugar de las patronas y es un lugar sencillo, ustedes vean, cómodo, eso sí, y sobre todo de mucho amor y de mucha esperanza. Muchas gracias. Que nos reciban una vez más, ¿verdad?
The Patronas are a group of women in Veracruz State who have voluntarily been given food to immigrants on Bestia for more than 20 years. Cuando iniciamos realmente no teníamos como bien claro hacia dónde íbamos, ¿no? No teníamos el conocimiento a lo que nos llevaría todo esto, ¿no? El empezar a compartir con los hermanos migrantes pues un poco de comida y de agua, ¿no? Las que comenzaron ahora sí en aquel tiempo, en el 95, pues comenzó mi mamá con mis dos hermanas las mayores. Salieron a comprar y ya venían con el pan y la leche, pero a la hora de atravesar la vía, ya venía el tren y ya no lograron pasar, se quedaron al lado de la vía. Y venía el tren y llevaba gente. El primer vagón se pasó y nada más se quedaron mirando, ahora sí, la gente que iba pegada, ahora sí, en la Bestia, en el tren, se quedaron mirando como diciendo, pido o no pido. El siguiente vagón pasa y también traía, y ese vagón pues sí les gritaron que traían hambre. Y pues mis hermanas se quedaron ahora sí pensando si la daban o no la daban. Pero ya el tercer vagón fue a como dieron la leche y el pan, porque ahí les gritaron, madre, traemos hambre. Y entonces sí lograron estirar la mano, una dio el pan y la otra dio la leche. Ellas dijeron, y si nos regresamos a traer más pan, pero pues ya no traían dinero. Y las ve mi mamá y les pregunta que qué les pasaba. Venía el tren, dice, y traía gente, y nos gritaron que traían hambre. Y pues les dimos el pan. Ellas pensaron que mi mamá las iba a regañar, pero mi mamá pues les dijo, no, mija, hicieron bien, porque esa gente, pues vete a saber cuántos días vienen sin comer. Pues con esa bolsa de pan y esa leche que dieron a nosotros nos sentó más en el corazón. Que llevaban hambre, que llevaban sed, que llevaban... le digo a mis hijas, vamos a hacer lo que dice la Sagrada Biblia, que hay que dar de comer al hambriento y dar agua al sediento, le digo, eso vamos a hacer nosotros. Entonces ya en la tarde mi mamá platicó con sus hijas, o sea, con nosotros, y dijo mi mamá, ¿sabes qué, mija? Vamos a hacer unos lonchecitos, dice. Una se encargó de hacer el arroz, la otra se encargó de hacer el frijolito. Saldrían como unos 10, 15 lonchecitos. Ya mi mamá oyó que venía el tren y ya salieron a dar. Del comedor a la vía son 50 metros, que es poquito, ¿no? Si vivíamos lejos, teníamos que cargar los bastimentos o el agua, que pesa. Y no, gracias a Dios estamos cerca, entonces hay que ir rápido. A veces sí, por estar platicando cualquier cosa, no oye uno al tren, pero pues salimos corriendo y luego llegamos. La seña hacía el maquinista para que el maquinista le baje velocidad al tren. Y ya como vio el maquinista que mi mamá estaba con la bolsa y la compañera otra con la botella, le enfrenó al tren, o sea, la máquina. Y sí se logró dar los lonches a los migrantes que venían en el tren. Iban como unos 20 en ese tren y por la verdad no alcanzaron los lonches. Y mi mamá se quedó con esa idea, dice, con una idea que al otro día iba a aumentar otros lonchecitos más. Y cuando regresamos nos sentimos contentas, halagadas, que se fue nuestra comida, que no se echó a perder. En ese tren cuando yo di ahora sí de comer, iban unas familias, que esas familias pues llevaban hijos, niños, como de unos 10 años, 12. Me sentí así como triste porque digo yo no quisiera ahora sí que mi hijo el día de mañana fuera pegado en esa bestia. Y yo a través de ahí, esa vez que yo vi ese tren con esas familias, yo me metí aquí a ayudar.
Al principio empezamos a tener problemas con las familias por el hecho de venir a compartir con los migrantes, ¿no? Porque empiezan a envenenarle a los esposos, a los hijos. Oye, ¿cómo permites que tu esposa esté al lado de personas que no sabes qué mañas traigan, no sabes si son delincuentes, no sabes si al rato ya te la enamoraron? Mucha gente decía, esa señora hacen ahí porque no tienen que hacer en su casa. El marido no les jala la rienda. Mucha gente aquí nos criticaba, que estábamos ayudando a hombres desconocidos, a gente que hasta nos iba a hacer algo, que nos iban a acusar de polleras, porque primero ayudar al prójimo era un delito. Cuando empezaron a decir, no, que lo que ustedes hacen es ilegal, que es un delito, que quién sabe qué. Entonces ahí nos empezamos como a cuestionar, bueno, ¿cómo es posible que dar de comer de lo que uno tiene a una persona que tiene hambre pueda ser un delito, ¿no? Tú gozas de una casa, gozas de un trabajo, gozas de una familia, gozas de buena salud, no te puedes quejar. Esta gente viene y deja familia, deja los hijos, deja su casa, deja todas las comodidades solamente por venir a buscar un trabajo y darle una vida digna a sus familias. Y lo que queremos transmitirle a la demás gente es que no necesitamos muchas veces, no necesitas tener tanto para compartir, ¿no? Porque lo demás, lo que tú des con amor, se multiplica. Bueno, yo en Honduras manejaba camión de pasaje, pero luego pues ya ahorita está que ni los pasajeros quieren subirse, ¿no? Apenas pues ahorita el dueño está trabajando porque no le da para pagar chofer. Pues la economía está, como te dije, por el suelo. Y luego la gente mejor se va a pie, pero no tiene ni para pagar, porque no hay empleo. Bueno, salí con mi primo porque la verdad no teníamos trabajo, ya teníamos 6 meses sin trabajar. La gente, si tuviera lo necesario en sus países de origen, no tuviera por qué salir, ni tampoco tuviera que atravesar este país donde pues muchas veces se han violado sus derechos, ¿no? Nuestro servicio es servir, es ayudar, es solidarizarnos y ser hospitalarios con estas personas que lo único que requieren es solo un descanso y continuar, porque su sueño es llegar a Estados Unidos, no quedarse en México. Ya el migrante que viene cansado, que viene lastimado, lo hacemos pasar y ya descansa. Ellos deciden a los 2 días, ellos tratan de irse, porque como dicen ellos, nosotros no es cosa de que nos quedemos aquí, nuestro camino es llegar allá a Estados Unidos, dice. Porque pues salimos con una idea, dice, de que dejamos a la familia. Como dice un migrante, yo no voy por ahora sí, por tener lujos. Yo voy para que mis hijos tengan una vida mejor. Tengo 2 niños que mantener, uno de 2 y medio y otro de 8 meses. Ayer lo llamamos. Estamos bien y no se preocupen, todo eso. Por ese motivo pues andamos acá, buscando una mejor forma de vida, ¿no? Y pues yo la verdad no me iría, no, yo no me iría. Podemos irnos a otras partes y tener pues lo que es el dinero, sí, pero no tenemos a nuestras familias con nosotros, no tenemos nuestras costumbres, no tenemos los momentos felices que pasamos aquí, ¿no? Algo de lo que he aprendido de los migrantes es que cuando ellos llegan aquí, de repente se ven con la cara triste, y de repente me acerco y les digo, ¿qué piensas? ¿Qué es lo que está pasando ahorita por tu mente? Y me dice, es que estas horas nos sentábamos en casa a tomar el café con mamá y con papá y ahorita no estoy aquí. Entonces eso a mí en lo particular me pega. ¿Por qué? Porque aunque salen están añorando a su familia. Yo lo dije nomás por 2 años, es lo que yo pienso. Mientras hago lo que tengo que hacer y luego me regreso con la familia. Tengo mi casa, pero luego no tiene barda, tengo que cercarla. Luego pues comprar mi coche, trabajar, con un coche pues tú trabajas y un dinerito para seguir trabajando.
Y si algunas veces se quedan 3 o 4 días, es solamente para buscar un poco de dinero y continuar la ruta, que muchas veces lo hemos visto aquí. Ellos no se quedan por mucho tiempo, ellos solamente requieren de un dinero para continuar el camino. Pues mira, nosotros salimos con 1.500 en moneda de Honduras, pero cuando entramos a la frontera de Guatemala y Honduras, y a fuerza tiene que cambiarnos de lempira que exhala peso, y lastimosamente pues lo quitaron todo. Solo nos quedamos con 140 quetzales de Guatemala. Como 8 personas nos cayeron y órale, que para la migra, que para el poli, que de manera que nos dejaron, porque no sé, así trabajan ellos. Es una mafia, organizaciones. Pues mis tíos, ellos viajaron hace mucho tiempo, en las décadas de los 80, y pues ha ido muy bien, ¿no? Y ya viene como herencia, podemos decir. Porque luego ahí hay empleo, ¿no? Y pues hay más trabajo. Siempre les hemos dicho, van a llegar a un lugar donde no creen que van a llegar y van a tener todo. Simplemente van a llegar y no van a encontrar nadie, van a tener que ver cómo le van a hacer para conseguir un trabajo, que tampoco es nada fácil. Bueno, en Atlanta vive mi hermano y ya tiene 7 años de residir ahí. Ya hizo su casa, compró su terreno y más bien ya quiere regresar a nuestro país. Él trabaja en construcción, haciendo techos, de roofing y de metal. Él entró en el 2004 por ahí. Pues yo creo que en tren cruzó él y dice que es muy duro. Porque luego lo asaltan en el tren, le quitan el dinero y no la lleva segura, ¿no? Y son pocos los que alcanzan a estar con su familia. Pues imagínate ahí, pues te agarra la noche, el sereno, la lluvia, luego aguantas hambre, no sabes si va a caminar 3, 4 días, y si no llevas comida, no llevas agua, pues ahí tienes que aguantar, ¿no? Por eso no me gusta el tren. Luego me da miedo, y nunca me he subido. Mucha violencia. Es lamentable decirlo, pero la verdad hay que decirlo. Gente que queda sin pies, sin manos, gente que se cae, se duerme. Y pues imagínate no ir tal vez 3, 4 días sin dormir y te duermes, luego te caes y no vuelves a contarla, ¿no? Muchísima gente que no regresan al país. Cuando una persona cae en el tren, cuando alguien llega lastimado, nos duele. ¿Por qué? Porque son seres humanos y no deberían de pasar eso. De aquí nos vamos a ir a Córdoba y luego pues seguimos a la Ciudad de México y allá veremos si continuamos más adelante, ¿no? Pues es una aventura, como te digo, pues todo depende de cómo esté el panorama ahí. Porque diario pasa mucha gente, diario. Y entre algunos pasan, otros no lo regresan y así está. Pues si no logramos entrar, pues ni modo, buscar chamba, trabajar y seguir luchando, ¿no? Tenemos un rol ya todas las mujeres, a cada día le toca una. Me traigo a mi hijo, el chiquito, y mi hijo el otro se queda ahora así en el negocito hasta que ya son las 8 o me digan que el tren va a pasar o que con gente. Yo de aquí no me voy hasta que ya pase el tren. Y mi labor es de que pues ahora sí es de venir aquí a las 10 de la mañana, hacer el arroz, el frijolito, hablar a Tierra Blanca si hay gente y ya lo que nos digan. Si hay gente que digan, pues no, pues hay unos 50 o 100, ya se hacen unos 10 kilos de arroz y se hacen unos 10 kilos de frijol. Ahorita bajó un poquito, ahora sí, la cantidad del migrante, porque anteriormente hacíamos 20 kilos de arroz
y hacíamos 20 kilos de frijol. ¿Por qué? Porque nos pasaba el tren con 800 o 1000 personas. Pues sí, a eso estamos, a ayudarlos, porque ya ve que pues no hay gente quien los ayude. Cofamin is an oasis in the middle of the road. There is a house in Mexico City that provides women and immigrant families with shelter. It gives psychological and health support as well. The house also provides the immigrants with education. Tengo 30 años cumplidos. Llevo un mes fuera de mi país. Pues nosotros queríamos salir adelante, no se logró. Yo ya no quiero seguir, para nada. Yo a Honduras no regreso. Quiero quedarme aquí en México a trabajar. Cocina, en una empresa si pueda sacar mis papeles. Pero yo regreso a Honduras ya no puedo. Lo que me gustaría hacer es tener un buen trabajo para sacar adelante a mi familia, pero como vos no tiene estudio, un centroamericano de El Salvador, él me enseñó a caso de que pues no había empleo, no había nada. Cuando hay turistas, pues sí se venden, no digamos que mucho. En mi lugar de Choloma, por una manzana, por un guineo, te están matando, porque es una pobreza. Hay que ayudarlos de muchas formas. Primero, el brindarles todo un apoyo de seguridad, de protección, que en la casa se sientan tranquilos, que se sientan seguros, protegidos, y con todo el apoyo psicológico que se les da, que primero las personas se sientan seguras, protegidas, se sientan escuchadas, se sientan acogidas, se sientan que este es su espacio y que poco a poco vayan recuperándose emocionalmente, físicamente, para después ya bajando un poco ese nivel, ¿no?, de ansiedad, de angustia, de dolor, vayamos perfilando y ayudándoles a descubrir qué quieren, si van a continuar, si se van a quedar, cómo se visualizan ellos, ellas en esta ciudad, ¿no?, también, y se les va llevando un procesito, sobre todo con el taller de proyecto de vida. Ahí se les apoya mucho en este sentido. ¿Qué quieren? Cuando empiezan a vislumbrar que no tienen posibilidades de continuar ni económicas ni anímicamente, entonces se les propone los talleres, decir, bueno, pues hay estas posibilidades, elige, ¿no?, algo que después te vaya a ayudar. Yo vine aquí derrotada, enferma, gracias a Dios ya salí adelante. Para nosotros esto son retos muy grandes, sobre todo el cómo ayudarles a que pues adquieran la paz, la tranquilidad, toda su situación emocional, física, muy resquebrajada. Entonces ofrecerle los medios de apoyo psicológico, casa, comida,
descanso, y los que ya aspiran, las que ya aspiran quedarse, tomar aquí el Distrito Federal como un lugar de destino, el ayudarlas en pues alguna capacitación, formación a través de los talleres que hemos implementado y puedan tener herramientas para poder enfrentar la vida allá afuera. Comúnmente aquí están 1 mes, 2 meses, hasta 3 meses. Cuando ya vemos la posibilidad y ellos ya se sienten capaz de salir y de encontrar un lugar donde vivir, un trabajo con que sostenerse, pues es como los vamos soltando poco a poco, ¿no? Si nos quedamos en nuestros países, morimos a causa del crimen y de hambre. Para nosotros es mejor salir y buscar, aunque en el intento por llegar a Estados Unidos, pues también perdamos la vida, ¿no? Como que esas es las expresiones frecuentes que escucho. Yo les pregunto, bueno, ¿y por qué te veniste? Y me dicen, porque allá me están buscando, porque a mis hijos los quieren enrolar en los grupos estos delictivos y son amenazados, son perseguidos. Yo tenía un trabajito, pero la cuota que me cobraban era muy alta y yo ya no podía. Entonces son el binomio, ¿no? La pobreza y la delincuencia. Es las razones que los lanzan a venir también a aventurarse a estos lugares que encuentran más de lo mismo, ¿no? Pobreza y delincuencia. No hay posibilidades de sobrevivir allá. Allá te cobran hasta por esta artesanía. Salí por el lema de que yo no pude pagar las letras allá con los pandilletas. Llegan a recalar con la familia, te llegan a cobrar con tus propias hijas. Ellos tienen una lista de tanto, como se puede decir aquí, como censo. Ellos tienen la lista del papá, la mamá, hermanos, etcétera, etcétera, etcétera. Tú tienes un puestecito, no ganas mucho. ¿Cuántas lempiras te podrás ganar al día? Como unas 20 lempiras, 30 lempiras, que no te alcanza para comer. 1 kilo de frijoles, habichuelas, te cuesta 30, 40 lempiras. Para ganarte lo de un día de comida tienes que trabajar duro. Y hay a veces que no lo sacas. Hay a veces que te regresas con las manos vacías a tu choza. Las denuncias constantes de la gente es, sobre todo con policías municipales, policías federales, algunos miembros del Instituto Nacional de Migración, que colundados con grupos de crimen organizado son los que realizan estas acciones tan crueles, ¿no? para esta gente. Cuando nosotros nos agarró la policía nos pedían números de teléfonos. Yo no traigo número, ¿quién te va a responder allá? No tengo quien me responda, entonces ¿cómo vas? Es que yo voy a conseguir trabajo. Ah, no, aquí tienes que pagar pisto. Si no sabes, todos aquí están pagando un pisto para que vos puedas pasar. Nosotros no tuvimos para pagarle. Nos dice, entonces poneme todas las cosas de valor aquí. Si sale las cosas de valor al monto que vos vas a pagarme, te puedes ir. Y si no, pues vas a tenerme que pagar de otra forma. Entonces él empezó a sacar, dice, mira, no quiero que me la toques porque viene en cinta. Te voy a dar cuántas lempiras. Yo traigo lempiras, yo no traigo monedas.
mexicanas, yo traigo lempiras. Le dice, pagarme 1000 lempiras y tú te puedes ir con tu mujer. Si no me pagas las 1000 lempiras, ella se queda y a ti te avienta los chuchos, que son perros. Entonces dice, mira, no traigo 1000 lempiras, pero traigo 900 lempiras y te voy a dejar un móvil telefónico. Es todo lo que yo traigo para que vos me la dejes que se vaya. O déjala que se vaya y a ver qué haces conmigo, le digo. No veo un panorama alentador, al contrario. Cada vez se va acentuando más la violencia y sobre todo con la mujer, ¿no? Sea madre de familia, vengan solas, es lo mismo. Nosotros vimos cómo se robaban a los niños arriba del tren. Nosotros vimos cómo violaban, mataban a personas en el camino que nosotros venimos. Al subir al tren, nosotros no nos percatamos que ya venían los pandillistas arriba. Nos vienen tomando fotografías. Se suben para la máquina en la nada. Nosotros íbamos hasta el principio, llegar a la máquina, nosotros íbamos a meternos a la máquina para que no nos agarraran. A mi marido ya no le dio tiempo. Lo avientan del tren, yo nomás veo cómo sale volando y abajo le empiezan a pegar. Que porque vos se quiere escapar. Que dieron dos donaciones para que él se parara y le empezaron a pegar con la arma en la misma boca para que él no hablara. A él le quitan todo lo que traía de valor, que eran puras lempiras y 2,000 pesos mexicanos que habíamos cambiado de lempiras. Le quitan todo de valor y nos dicen esto, ponen denuncia, tenemos fotografías, sabemos de dónde vos vienes y puedo matar hasta tu familia. Yo y mi otra amiga que pues, no alcanzó la misma suerte que yo, ¿verdad? Nos amagan en el vagón, a la muchacha la empiezan a violar, mientras que yo empiezo a forcejear con el otro chico. Agarra, me avienta contra la vagoneta, caigo. En el transcurso que caigo, quedo inconsciente 15 minutos. Yo ya no supe de mí. Venía yo con síntomas de sangrado, pues tenía yo de gestación 3 meses de embarazo. Pierdo a mi baby. Mi marido quedó inconsciente, roto de la boca, gritando a los otros que ya lo habían matado, que le dieran el tiro de gracia, pero las patrullas ya venían, no le dieron tiempo. Nos auxilian, pero yo busco a mi marido pensando en esas 2 detonaciones que ya lo habían matado, pero fue una gran mentira porque él estaba vivo, gracias a Dios. Y la otra muchachita pues ya la habían ultrajado, ya le habían hecho lo que hicieron. No me dio tiempo de ayudarla. Eso también es una culpa mía que yo guardo de que no pude hacer nada por ella, nada. Hay personas que desgraciadamente fallecieron en ese acto. Niños desaparecidos, porque venían niños que se los llevaron, están desaparecidos esas criaturas. Yo ya perdí todo lo que traía yo. Incluso dinero, las cosas materiales van y vienen. Yo lo que perdí es una vida que estaba saliendo adelante, que ya no se puede recuperar. Esto ha sido en 3 ocasiones casi la misma forma de operar de este grupo delictivo. Nosotros como defensores de derechos humanos hemos obtenido eso, esa agresión, esa persecución,
definitivamente quien lleva la peor parte pues son los migrantes, porque han sucedido grandes tragedias en México, como por ejemplo en San Fernando, Tamaulipas, la muerte el asesinato brutal de 72 personas, pues es solamente la punta del iceberg. No existe ninguna estrategia de prevención contra esos delitos. Nosotros sabemos prácticamente que en tal zona se están cometiendo ataques al tren, que se están cometiendo agresiones y sabemos que van a continuar y lo hemos denunciado y hemos advertido que va a suceder eso y el gobierno en ningún momento hace una prevención. Otro de los aspectos es el ya no permitir la subida al tren, porque el tren es pues una muerte segura para mucha gente. También un medio de provocado o a veces accidentalmente de mucha persona mutilada. A mi papá mató a mi mamá cuando yo tenía meses de haber nacido. Entonces mi abuelita me llevó para la capital por miedo a que me hiciera lo mismo. Quien me educó a mí, quien me cuidó fue una amiga de ella. Ella tenía una amiga que era vecina. Cuando mi abuelita falleció, ella decidió cuidarme. Y ella me crió hasta que me vine. Era muy peligroso, era muy sobrepoblado de pandilleros, de maras. Entonces, donde yo vivía era una zona muy fuerte de ellos. Era casi como un nido. Y ellos sabían que yo vivía solo y me querían obligar a mí a esconderles armas y drogas. Entonces yo me negué, fue cuando me amenazaron de muerte. Sí, extraño, ¿verdad?, el lugar y todo y la gente buena. Porque si a mí me hubieran dado de elegir, yo no hubiera salido. Nosotros teníamos conocimiento de que a veces los trenes se paran en medio del monte y a veces, como tienen contacto los mismos maquinistas quizás con algún cartel o cosas así, es donde ellos llegan en camionetas y se llevan a la gente secuestrada. Entonces por eso es que nosotros decíamos, vámonos aparte, pues si esta cosa para, nos vamos para abajo y nos escondemos en el monte. Así pensábamos, pero no me tocó pasar eso. Sí, siempre había patinado. De hecho, podía deslizarme en rieles, hacer trucos, saltar cosas altas. Aprendía eso. Así andaba, ese era mi automóvil en las calles, allá donde vivía. Incluso ahora hace poco, cuando veo a chavos que andan en patineta, a veces les digo, ¿verdad? Dejo las muletas y pruebo saltar de nuevo y no me caigo. Pero no puedo así, ya no puedo por lógica. Pero sí, a veces que sí me da nostalgia cuando la miro, la patineta, y veo ahí cómo brincan. Como que me siento como que atado así de manos y pies, no poder hacer nada. Sí me gustaba patinar. Julia started a new life with her family in Veracruz. Jose Luis can walk again with his prosthesis and has been able to acquire Mexican citizenship. We lost track of Jose in the north of Mexico. We don't know whether he made it across the border to meet again with his brother in Atlanta. A veces sí nos enteramos de que llegan a Estados Unidos, a veces no sabemos qué pasó. Y se han quedado como así, decimos en el limbo.
muchas personas, ¿no? que ya no sabemos si regresaron, si entraron, si los deportaron, no sabemos.